Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando esta sesión de información exclusiva para nuestros clientes de NSF en América Latina y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recuerdo que podrán enviarnos sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar la sesión de hoy para responderlas. Para aquellos que se integran por primera vez a los webinars de NSF, les platico que NSF International es una organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. ¿Por qué elegir o por qué trabajar con NSF? Nosotros nos caracterizamos principalmente por nuestro expertise, integridad y confianza. A través de nuestros servicios y con más de 75 años de experiencia, colaboramos con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar del día de hoy, hablaremos de los cambios en la versión 5.1 de FSSC 22000 y para ello nos acompaña Julio Brenes. Julio es licenciado en Tecnología de Alimentos, graduado de la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una maestría en Administración de Empresas, con énfasis en gerencia de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 21 años de experiencia en la industria de alimentos y en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad, inocuidad y seguridad ocupacional. Es auditor líder en varias normas GFCI, tales como BRCGS, FSSC, IFS, así como en normas de gestión ISO 9001 e ISO 45001. Ha realizado auditorías de inocuidad en más de 18 países en el continente americano y actualmente se desempeña como gerente técnico para esquemas de calidad e inocuidad de NSF. Bienvenido, Julio, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren bien. Agradecerles, como decía mi compañera, la asistencia a todas las personas que se inscribieron a este webinar. Un poco la idea del día de hoy es compartir con ustedes esta modificación que tuvo la norma FCC en cuanto a sus requisitos adicionales. Y lo que pretendemos conversar el día de hoy es por qué FCC publicó esta nueva versión, habiendo publicado una 5.0 recientemente. Además, estaremos viendo la parte 1, que son las modificaciones en los aspectos generales del esquema. Veríamos posteriormente las modificaciones a los requisitos para organizaciones que serán auditadas, o sea, que son esencialmente los requisitos que están vinculados o que son obligatorios de cumplir. También estaremos viendo algunos elementos de la parte 3, que son las modificaciones a los requisitos para el proceso de certificación de sus etapas. También estaremos viendo modificaciones a los requisitos de las entidades certificadoras, que son los que se impactan principalmente en este caso a nosotros como NSF, como su organismo de certificación. Algunas modificaciones en las definiciones y cuáles son los pasos a seguir después de este cambio. Igualmente tenemos dos notas que es importante de que ustedes que vayan viendo las diapositivas vayan identificando aquellas cosas que están marcadas o en letras en rojo son aquellos elementos o aquellos requisitos, cambios que están teniendo la nueva versión. Adicionalmente, los requisitos para entidades de certificadores, que en la parte 5, y los requisitos para organizaciones de capacitación, que es la parte 6, no los vamos a considerar como parte de esa presentación, ya pues que pues salen del alcance de la idea que es compartir con ustedes el día de hoy los requisitos que les aplica a ustedes como empresas certificadas o en proceso de certificarse. ¿Por qué se dio este cambio de la 5.0 en este momento? Bueno, uno de los principales cambios o detonantes de este cambio es que la versión de GFCI, la versión 20.1, se dio este año. O sea, recordarles que GFCI es una organización que hace la evaluación de las normas para identificar si todas cumplen un estándar mínimo. Ellos, al cambiar su versión de sus requisitos de evaluación, pues va a generar que los dueños de norma, en este caso FCC, al igual que otros, tuvieron que hacer ajustes a sus normas para cumplir con esos nuevos requerimientos.
Adicionalmente, FCC pues quiso reforzar un poco el proceso de concesión de licencias a los organismos de certificación e impulsar su programa de integridad, principalmente vinculado con auditores. Y finalmente, algunas modificaciones editoriales menores o enmiendas a algunos requisitos que tal vez, si tuvieron la oportunidad en algún momento en la versión 5, habían un documento adicional que era decisiones de la Junta de Interesados o del grupo de FCC que habían puesto interpretaciones o guías de cómo se debería entender algunos requisitos. Entonces, por un tema de transparencia y unificar toda la información, quedó en esta versión 5.1. Bueno, iniciando con la parte 1, que son los aspectos generales del esquema, un poco de manera general, aquí nos damos una visión general de los cambios, ¿verdad? Se agregaron dos nuevos anexos. Nuevamente todos los requisitos venían como en los anexos, si bien lo recuerdan. El anexo 1 prácticamente hasta el 7 quedaron igual. Se adicionaron el anexo 8, que es requisitos para e-learning para las organizaciones de capacitación. Obviamente esto en este último año ha sido de gran relevancia y por eso están estableciendo requisitos para este tipo de actividades u organizaciones dedicadas a este tipo de actividades. Y el anexo 9, que son los requisitos para organismos de certificación utilizando tecnologías de información y comunicación. Esto también obviamente alineado con lo que ha pasado durante el último año, donde la aplicación de herramientas tecnológicas o de comunicación se han maximizado y se han implementado o aceptado algunas de los aspectos, digamos, para ejecutar auditorías de manera virtual. Importante que tengan en cuenta siempre que los anexos son obligatorios y necesarios para la correcta aplicación del esquema. O sea, no hay, siempre se deben de leer todos, se tienen que identificar todos sus requisitos porque todos hacen parte de lo que se tiene que evaluar durante una auditoría. Finalmente, el anexo 10, que es la opción de auditorías completamente remota, no lo vamos a incluir de manera explícita en este webinar porque esta opción aún no es reconocida por GFCI. Recordarles que GFCI no acepta las actividades de certificación totalmente remotas, sino lo que se aceptó es una parcialidad en cuanto a una combinación entre remoto y presencial. Por eso la opción 10 o el anexo 10 no lo estamos incluyendo en esta capacitación para no generar pues esa confusión. Algunos cambios que se dieron en la sección, recordarles que FCC tiene los alcances o los tipos de categorías que, así como lo comenta FCC, son por tipo de producto. Había un tipo de producto que no quedaba claro en qué categoría aplicaba una casa el hielo, por lo cual se incluyó ya, como les decía, lo que está en rojo, lo nuevo. En la parte de procesamiento de vegetales perecederos se agregó productos a base de agua congelada como hielo. Es un tema nada más de explicitar, que quede más claro en qué categoría las empresas que están certificadas y que producen hielo, que en qué categoría es que les va a aplicar esto. En el tema o la categoría G1 y G2, que es la provisión de servicios de transporte y almacenamiento de alimentos y piensos perecederos o alimentos y piensos para envasado, se generó una nueva norma técnica que es la ISO 22002-5-2019. Esto porque como recordarán FCC, sus requisitos, sus normas de prerequisitos han sido eventualmente normas que no eran ISO y que posteriormente se han incorporando como normas técnicas para ISO. En este caso, lo que se está haciendo, está incluyendo FCC, es diciendo que ya la norma aplicable para las empresas que están certificadas en G1 y G2, la norma de prerequisitos que deben usar es esta norma técnica de ISO y ya no la anterior que era la 8069. Importante recordarles que NSF y SR no ofrece la certificación G para FCC. Sin embargo, para aquellas empresas que son ISO 22000 sí lo ejecutamos, pero no para la categoría G en FCC. Adicionalmente, FCC agregó declaraciones aclaratorias para la categoría G, que es la que veníamos conversando, un poco transporte y almacenamiento. Nuevamente, la categoría G, que es de la cadena alimenticia, se aplica para terceros proveedores de servicios de logística que almacenan y transportan físicamente alimentos, piensos o materiales de empaque, independientemente de la
propiedad legal del producto. Anteriormente, para aplicar a esta categoría, los mercancías o los bienes no deberían de pertenecer a la empresa que se dedicaba a la parte de almacenamiento y distribución. Actualmente lo aclara de que no es necesario que haya una relación con quien posee la propiedad legal de los productos, sino que ya eso no es significativo. Y se puede incluir actividades adicionales como actividades de reempaquetado y productos empacados, congelación y descongelación. Ahora bien, para aquellos fabricantes, proveedores o minoristas que solo almacenan y transportan productos propios, o sea que es un centro, una bodega, un almacén que es propio de su planta, no califican a esta categoría G, sino que esta actividad de almacenamiento y distribución queda vinculada con la categoría a la cual está certificado. O sea, una empresa que esté en una categoría, por ejemplo, de hielo, por ejemplo, que estábamos hablando y que quiera su almacenamiento y distribución no se certificaría en categoría G, sino que quedaría implícito en la certificación de la de procesamiento que tiene esas actividades como parte de sus operaciones. Nuevamente, recordarles que NSF no certifica categoría G o almacenamiento y distribución en FSC. Adicionalmente, FSC agregó algunas declaraciones en la categoría 1, que es la producción en la categoría I, perdón, producción de empaques para alimentos y materiales de empaque. Esto principalmente que el material de empacado utilizado para productos de cuidado personal, farmacia u otros, recordarles que siempre va a quedar fuera de esta norma. Principalmente está vinculada esa certificación, esta categoría con productos vinculados con el sector alimentario. Los utensilios desechables solo pueden certificarse cuando se venden junto o como parte de un producto alimenticio. Por ejemplo, una cuchara que se utiliza en envase de yogur que viene contenida dentro del envase puede certificarse en esta categoría I. Sin embargo, es una empresa que solo se dedique a la fabricación de, digamos, tenedores o cucharas desechables que no van a estar en contacto con el producto, no son sujetas a esta certificación. Importante entonces que cuando una empresa que en esta categoría se certifica, el uso previsto debe incluir el hecho de que se vende junto con y como parte de el producto alimenticio y así lo deberá declarar explícitamente en el alcance. Esto de manera transparente para que la empresa que compra ese insumo sepa que fue evaluada bajo esa óptica. Perfecto. Por ahí las modificaciones en la parte 1. Ahora vendríamos con lo que es las modificaciones en la parte 2. La parte 2 es la que típicamente, pues ustedes como empresa son las que más, tal vez le dan más seguimiento, más cuidado y lo incluyen dentro de sus auditorías porque son los requisitos para ustedes como empresas. Igual, recordarles, como decíamos en diapositivas previas, todo el esquema, todo lo que está incluido, es muy importante que se tome en cuenta porque hay requisitos vinculados también con ustedes como empresa. Ok. En el apartado o requisitos adicionales, que es la 2.5.1, que es la gestión de servicios, se agrega el tema de materiales adquiridos, no solamente el tema de servicios. Entonces, lo que nos dice que para servicios de análisis de laboratorio utilizados para la verificación y o validación de inocuidad de los alimentos serán realizados por laboratorios competentes. Y aquí incluye de manera explícita tanto laboratorios internos como externos según corresponda. Anteriormente no era claro esto, lo de laboratorios internos y externos, por lo cual FSC ya lo aclara que aplica para ambos, ¿verdad? El tema de competencia del laboratorio. Adicionalmente está, además de los requisitos que ya establece la norma 716 de la norma ISO, la organización dispone de un procedimiento documentado para adquisiciones en situaciones de emergencias, a fin de garantizar que los productos sigan cumpliendo con los requisitos especificados y que se haya evaluado al proveedor. Lo que nos establece acá que puede ser que por situaciones de emergencia, alguna situación particular, la empresa tiene un proveedor aprobado, pero ya no se puede suplir de él. Entonces tiene que habilitar un nuevo proveedor de manera más rápida, que tal vez no podrá cumplir con todo lo que se venía o el plazo va a ser, tiene que aplicar un proceso simplificado. Ese proceso simplificado de emergencia, que solo aplicaría para esas situaciones de emergencia,
tiene que estar claramente documentado en un procedimiento. Esto va a aplicar para todas las categorías, la C, la D, la I, la G y la K, ¿verdad? Que son los tipos de categoría de productos que establece FCC. Siguiendo con esta misma sección, que es la de servicios y materiales adquiridos, además de lo que ya establece la cláusula 9 de la 22.002-1, que es la de procesamiento de alimentos, la organización debe tener una política de adquisición de animales, pescados y mariscos, que estén sujetos a control de sustancias prohibidas, como farmacéuticos, medicamentos veterinarios, metales pesados y pesticidas. O sea, con este cambio de FCC, lo que nos dice aquellas empresas que están en las primeras categorías de C1, donde hacen adquisición o compra de animales, ya sea, digamos, de granja o de ese tipo de animales que están sujetos a, digamos, a controles en campo, entonces se debe tener un procedimiento o una política de adquisición para asegurar que todos esos componentes farmacéuticos, veterinarios o metales pesados son controlados para evitar que este riesgo llegue al consumidor. Ya en el caso de este, además de los requisitos que ya están en tableza 9.2, que es en el caso de alimentos, la cláusula 462, que es la norma y la 4 y la cláusula 4, la 22.002-5, lo que nos pide es que la organización debe establecer, implementar y mantendrá un proceso de revisión de especificaciones de los productos para asegurar que el cumplimiento continuo de los requisitos de inocuidad alimentaria, legales y de los clientes. Un poco cada una de estas, las normas técnicas se aplicarán para ya sea categoría C, que es de procesados, categoría D, que es para alimentación de animales, categoría I, que como sabemos es la de material de empaque, y la categoría G, que es la de almacenamiento y distribución, y la K, que es la de productos bioquímicos. Entonces, lo que se pide acá es que las especificaciones deben de tener un proceso de revisión para asegurarse que de manera permanente están vigentes, son adecuadas al producto que se está adquiriendo, cumple con los requisitos de calidad legal y además si hay un requisito de los clientes también lo incluye. Entonces no es que las especificaciones van a ser documentos que van a quedar ahí, los vamos a hacer una única vez, sino que van a tener que estar siendo revisados y para asegurarse su vigencia y que estén de acuerdo a las necesidades y a las que reflejen todos esos requisitos que ustedes tienen definidos como empresa. Ahora bien, con el tema de etiquetado, que es la sección 252, además de las cláusulas que ya se definen en el 8513 de la 22.000, la organización deberá asegurarse que los productos terminados se etiqueten de acuerdo con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables al país previsto para su venta, incluyendo los requisitos para alérgenos y especificados por los clientes. Por ejemplo, cuando el producto no sea etiquetado, se facilitará toda la información pertinente sobre los productos para garantizar el uso inocuo del alimento por el cliente o el consumidor. Eso último que se marca en rojo, que es el segundo párrafo, es que algunos de ustedes fabrican productos que van sin etiqueta final. O sea que sus clientes lo compran de manera digamos, en gris o sin etiquetado y van a ser etiquetados en el destino. Si se diese ese el caso, entonces tienen que ustedes facilitar, asegurarse y tener evidencia que toda la información relevante al producto para un correcto etiquetado es suplido a ese cliente o al consumidor. Y en el caso de los productos que ustedes etiquetan, igual, todo lo que les aplique para el país donde va a ser vendido el producto y que además incluya los requisitos aquellos de alérgenos. Si además el producto tiene algún requisito de cliente, en el caso que eso fuera un producto de marca privada, también lo debería de incluir. Ahora tenemos este nuevo requisito, que es el 2510. Este es totalmente nuevo, eso no estaba en las versiones anteriores, por lo cual si bien es nuevo, muchos de ustedes o muchas de las empresas prácticamente ya tienen definido muchas de esas prácticas. Aquí probablemente va a ser un tema bastante simple de cumplir, pero sí que
se pueda demostrar de que es así. Entonces, los auditores pondrán un poco más de atención en lo que van a encontrar para asegurar que este requisito se está cumpliendo de manera sistemática. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que toda organización deberá establecer, implementar y mantener un procedimiento y un sistema de rotación de inventarios que incluya tanto los principios de FEFO como de FIFO. O sea, los primeros en vencer van a ser los primeros en salir o los primeros en entrar van a ser los primeros en salir. Es la combinación de ambos. Además, en la cláusula 16.2, que es la de la 22.002-1, esto va a aplicar únicamente para categoría C, ¿verdad? Que es con los de productos animal. Y principalmente, entonces dice que la organización deberá contar con requisitos específicos que definan el tiempo y temperatura posteriores al sacrificio en relación a la refrigeración o congelación de los productos. Aplica prácticamente para los que están en categoría de producción primaria, digamos, que tienen cortes o reciben canales o animales recién sacrificados. Y lo que nos dice es que ustedes como empresa van a tener que definir cuál va a ser el tiempo máximo para lograr una temperatura determinada. Obviamente enfocada en datos científicos y reconocidos de que garanticen la seguridad de esos productos. La idea es que no pueden permanecer de manera largos tiempos para alcanzar una temperatura o un producto que haya, digamos, proveniente de un animal de sacrificio. No son muchas las plantas que tienen vinculado a la parte, digamos, de sacrificio en sus mismas plantas, pero aquellas que están certificadas que incluyen sacrificios sí deberían de tener o contemplar este requisito para asegurarse que tanto el tiempo y temperatura post sacrificio se esté cumpliendo. Seguimos con un nuevo requisito, que es el 2511, que es control de riesgos y medidas para prevenir la contaminación cruzada. Esto aplica para la categoría E, E e I. Además de la cláusula 8.513, que de la norma 22.000, la organización deberá contar con requisitos específicos en caso que el empaque se utilice para impartir o proporcionar un efecto funcional en el alimento, por ejemplo, la extensión de la vida útil, ejemplo que sería la categoría I. Esto, si el alimento, si el empaque va a suplir eso, entonces esto debe estar claramente especificado. Y en la cláusula número 10.1, que es de la 22.002-1, para aquellas organizaciones tener requisitos específicos para un producto de inspección en corrales y en la evisceración para asegurar que los animales son aptos para el consumo humano. Entonces, igual, nuevamente, en estos que son de categoría C1, es importante que adicional a lo que ya muchos de ustedes lo tienen, pero esto ya debería quedar establecido y va a ser parte de la evaluación que ustedes hayan definido una inspección previo al sacrificio y post sacrificio, ya en evisceración, para asegurar que los animales son aptos para consumo desde el punto de vista de seguridad. Seguimos con el siguiente requisito nuevo. Categorías C, D, E, I y K, ¿verdad? Que son, ya las conversamos un poco cuáles son. Recordarles igual que las categorías están en la norma FCC, en los requisitos, estos adicionales que estamos viendo. Ahí los pueden ver todas las categorías si quisieran confirmar alguna de ellas, pero yo creo que todos ustedes saben a qué categoría pertenecen. Además de los requisitos de la cláusula 8.1, que es lo que hace la organización deberá establecer, implementar y mantener inspecciones rutinarias. Y acá prácticamente las primeras veces que nos menciona una frecuencia, por ejemplo, mensuales, del sitio de verificaciones de los programas por requisito. Esto para asegurar que el sitio interno, tanto al interno como externo, su entorno de producción y equipo se mantienen en condiciones adecuadas para garantizar la inocuidad. Estos son temas de verificación, son las típicas inspecciones que ustedes hacen rutinarias para asegurar las buenas condiciones de la infraestructura, las condiciones externas y todo eso. Ya lo establece de manera como un requisito más explícito y lo más importante es que lo incluye como una inspección rutinaria, ¿verdad? Es algo que se hace con alguna frecuencia. Si bien no nos dan la referencia mensual, uno pensaría que tal vez plazos mayores a esos no van a permitir que se tomen acciones de manera oportuna, ¿verdad? Que si hay una inspección de infraestructura semestral, tal vez no esté tan alineada al concepto de una inspección rutinaria. Entonces es importante tomar en cuenta que
traten de ajustar en aquellos que ya las tienen, estas inspecciones, a plazos más cortos para asegurar un poco ir alineándose a este requerimiento. La frecuencia y contenido de las inspecciones de sitio de estas deberán basarse en el riesgo con criterios de muestreo definidos y relacionados con la especificación técnica pertinente. O sea, acá lo que hablamos, como aplica para estas 5 categorías de producto, lo que se pide es que esas categorías, prácticamente lo que estaríamos pensando es que se basen en las categorías en los programas prerequisito, que son las normas técnicas correspondientes al rubro en el que se encuentra. Otro nuevo requisito, que es el 13, que es 2513, desarrollo de productos, igual aplica para gran parte de las categorías de FCC. Aquí lo que nos dice es que será de establecer, implementar y mantener un procedimiento de diseño y desarrollo de productos para nuevos productos y para las modificaciones de los productos ya existentes o para modificaciones en los procesos de fabricación. Esto ¿con qué? Con el fin de garantizar que se elaboren productos inocuos y que se cumplan con los requisitos legales. Dentro de lo que este procedimiento incluirá es la evaluación del impacto al sistema de gestión. Por ejemplo, cualquier nuevo riesgo que producto de este nuevo desarrollo genera al interno de la empresa, por ejemplo, un nuevo alérgeno, ¿verdad? Que se está introduciendo y que vamos a tener que modificar otros programas y otras prácticas al interno para poder implementarlo de manera segura. Consideraciones del impacto en el flujo de los procesos para el nuevo producto y procesos existentes, si es una nueva línea o se va a tener que modificar alguna línea para poder cumplir con este nuevo producto. Necesidades de recursos y capacitación al personal que va a estar encargado de la implementación y ejecución de estos nuevos productos. Si va a haber requisitos de equipo nuevo dentro de la planta y obviamente vinculado también con su actividad de mantenimiento para asegurar que, que se esté desarrollando, digamos, después se vayan a desarrollar de manera adecuada los temas de mantenimiento. La necesidad de realizar pruebas de producción y de vida útil para validar que la formulación y los procesos de producción permitan elaborar un producto inocuo y satisfacer las necesidades de los clientes. Esto nos va a permitir o las empresas les va a requerir que esas pruebas queden documentadas y que si es un producto nuevo se definan claramente la vida útil para asegurarse que esa formulación cumple con lo que se estableció. Ya uno de los penúltimos, creo que requisitos que tenemos nuevos, que es el 14, que es el 2.5.14, que es estado de salud. Esto aplica para categoría D. Te recuerdo que categoría D es la de fabricación de productos de alimentación animal. Entonces, además de los requisitos que ya establece su norma técnica correspondiente, la organización deberá contar con un procedimiento para garantizar, en este caso, la salud del personal para asegurar de que ese no tiene efecto nocivo o negativo sobre la fabricación de estos alimentos animales. Obviamente se deben de tomar en cuenta las restricciones legales de cada país en que tenemos estas actividades. Los empleados deben someterse a un examen médico antes, o sea, un preempleo antes de iniciar las operaciones, en tanto que esté en contacto con estos alimentos animales. Esto a menos de que los peligros documentados a la evaluación médica indiquen lo contrario, que no sea necesario, ¿verdad? Por el tipo de producto. Adicionalmente, establece FCC que se deben realizar exámenes médicos adicionales cuando estos sean permitidos y que según sea necesario y en un intervalo definido en la organización o en algunos países que ya esto está definido en algunos casos semestral o anual. ¿Verdad? Entonces, siempre cumpliendo, si bien FCC da una directriz general, recordarle que siempre en algunos países hay requisitos particulares que se deben de cumplir y siempre pesaría ese requisito, se usaría el más estricto. Y finalmente, tal vez el último requisito nuevo que se adicionó, que es el 15, que es para aquellos requisitos de organizaciones con certificación múltiple. Esto, la mayoría de las empresas que están certificadas CFC están en categoría C, que es la de manufactura. Aplica principalmente para las A, E, F y G, ¿verdad? Esto, por favor, son las que podrían tener algún cambio o adicional en cuanto son
certificación múltiple de diferentes. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros actualmente no ofrecemos la certificación multisitio para estas categorías, ¿verdad? Pero hay modificaciones que hacen nuevos requisitos a aquellas empresas que tienen múltiples, múltiples sitios certificados. Perfecto. Prácticamente esos son los nuevos requisitos que están en el proceso de, digamos, como de los que tienen que implementar más explícitamente, de los que tienen que ustedes también evaluar y también incluir en sus auditorías internas. Ahora bien, con las modificaciones a la parte 3, que es que también hace los requisitos a ustedes como plantas o como empresas certificadas, pero principalmente son requisitos para el proceso de certificación. Acá es lo que establece la duración mínima, ¿verdad? Para todos los tipos de auditorías, ya sea una auditoría inicial, que es la primera vez que una empresa certifica, o aquellas de seguimiento, o una recertificación, la duración mínima esencial para una auditoría FCC es de 1.5 a 2. Sin embargo, en el caso de categoría C, D, I y K, FCC ahora definirá que va a ser de 2 días. Anteriormente, algunos seguimientos, principalmente donde teníamos esta distorsión, donde la auditoría tal vez de recertificación inicial, siempre por manera de cálculo, tiene un tiempo mayor, pero algunas veces los seguimientos quedaban de inferiores a 2 días. Ahora lo que nos dice FCC es que va a requerir como tiempo mínimo 2 días. Pero claro, siempre hay algunas excepciones, algunas reducciones que se pueden aplicar, pero serán como más excepciones que un tema de cálculo directo, ¿verdad? Las organizaciones con procesos bien sencillos, como digamos de 5 empleados permanentes y menos de un plan HACCP, podrían permitirse mayores reducciones, ¿verdad? Que sea, digamos, menores a lo establecido como mínimo, ¿verdad? Lo que nos cambia, recordarles que es lo que está en rojo. Aquellas organizaciones, por ejemplo, que son de C, D, I o K, con procesos, digamos, sencillos, con menos de 20 empleados, un único estudio HACCP, podrían permitirse mayores reducciones, hasta una reducción mínima de 1.5 para algunos tipos de auditoría. Recordarles que esto es, nuevamente, se tendría que evaluar, pero el criterio siempre es 2 días. Si vemos que es una empresa muy pequeña, entonces tendría que hacer la evaluación de manera particular para esa organización. Y en el caso que se aplique algunas de esas excepciones, ¿verdad? Obviamente nosotros como organización nos aseguramos de que la duración mínima permitida de una auditoría sea efectiva y que cubra todos los requisitos. Muchas veces en auditorías que son menos de 2 días, pues las que las han recibido saben que se corre bastante y es un poquito difícil, digamos, llegar a cubrir todos los requisitos. De ahí que en poco FCC se está planteando la estandarización a 2 días. En general es una práctica que casi que tiene todas las normas GFCI, ¿verdad? No hay casi que, en muy pocas ocasiones otras normas GFCI tienen duraciones igual menores a 2 días. Otra ampliación de lo que establece FCC, que es en cuanto a la sección de tiempo de duración adicional para actividades fuera de las instalaciones, ¿verdad? Cuando se realicen actividades fuera de instalaciones o servicios fuera del sitio, que es el que está siendo auditado, se podrá aplicar una reducción del 50% del tiempo de la auditoría para cada sitio adicional o los parámetros de la actividad fuera de las instalaciones se incluirán en el cálculo de la auditoría como lo indica el apartado 4.3 y el tiempo de traslado entre sitios se incluirá en el plan de auditoría. Acá lo que nos incluye, o como aclaración o parte adicional, es el cross-docking, que se considera una actividad fuera de sitio, que está contemplada en la parte 3 de FCC, la sección 5.2.2, con la exclusión de la última frase de la sección, que es lo que dice que el requisito con respecto a la única relación receptor-cliente. Los requisitos incluyen los cálculos de la duración de la auditoría relacionados con actividad fuera de las instalaciones. Puede aplicarse también el cross-docking. El transbordo no está comprendido en ese requisito. Entonces, para aquellas actividades que están fuera, digamos, del proceso principal o por cross-docking, deberá generarse un tiempo adicional para poder evaluar esta sección y asegurarse que también se lleva de manera adecuada.
En el tema de auditorías no anunciadas, ¿verdad? Este requisito continúa, más bien prácticamente ya está más generalizado para todas las normas FCI y no se modificará con importante que algunas veces sucede, ¿verdad? Que las empresas quieren que haya alguna comunicación, pero las normas de FCC, como lo ven, lo que dice no se notificará con antelación la fecha de la auditoría no anunciada. Y el plan de auditoría no se compartiría hasta que estemos en la reunión de apertura. ¿Qué establece FCC con esta versión 5.1? Bueno, obviamente bajo situaciones actuales y a otras que pueden presentarse en el futuro o situaciones permanentes. Por ejemplo, en casos de excepciones en los que se apliquen restricciones específicas de visado, puede ser necesario contactar a la organización certificada como parte del proceso de solicitud del visado. Sin embargo, no se confirmarán las fechas exactas de la auditoría no anunciada, solo se definirá un plazo. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros, si necesitáramos el apoyo de una empresa para realizar la auditoría en sitio, que por temas de traslado migratorio nos ocupamos el apoyo de la empresa, se le comunicará que requerimos el apoyo, no será la fecha específica, pero sí tendrán un plazo en el cual podrá ejecutarse. Y el plan de auditoría se compartirá hasta que lleguemos a las instalaciones y estemos en la reunión de apertura. También algo que ya está definido, pero también para contener o entender el contexto de este cambio o la aclaración, la entidad certificadora decide cuál de las auditorías de vigilancia se elegirá para la auditoría no anunciada. Esto teniendo en cuenta el requisito que las auditorías no anunciadas se realicen al menos una vez cada 3 años y respetando el requisito del año calendario. O sea que el organismo de certificación va a elegir cuál de las auditorías va a ser sujeta de no anunciada. Y no es es una decisión del organismo de certificación y no de la empresa certificada y deberá cumplirse que se tendrá que ser máximo cada 3 años, ¿verdad? Lo que hablamos un poco del uso de tecnologías de información y comunicación, si bien ya estaba definido este tema, ¿verdad? Ya estaba en las versiones anteriores, hace algunas declaraciones. Puede emplearse tecnologías de información y comunicación, las TIC, como instrumento de auditoría remota durante las auditorías de FCC, con las siguientes aplicaciones y cumpliendo los requisitos que establece el IAF en la MD4, que nos dice que para la realización de entrevistas con personas y la revisión de políticas, procedimientos o registros como parte de la auditoría en sitio. ¿Cuándo se puede utilizar? Esta metodología está establecido en el anexo 9, ¿verdad? Pero principalmente nos permite ya el uso de estas tecnologías, ¿verdad? Es de manera parcial. Adicionalmente, agrega algunas aclaraciones en el manejo de eventos graves, ¿verdad? En el caso de un evento grave que afecte a una organización identificada al punto que no pueda realizarse la auditoría, el organismo de certificación, en este caso nosotros, NSF, deberá evaluar el riesgo de continuar la certificación utilizando un medio de evaluación de riesgos que cumpla los requisitos señalados por la IAF D3, sección 3. Esto sabemos de que en algunas veces ha pasado, no es muy común, pero hay situaciones graves que afectan la operación de la empresa, ¿verdad? Una inundación, un incendio o otra situación grave que haya afectado a la empresa, se tendrá que evaluar para asegurar si el certificado genera continuidad. Eso, para que sepan, no es un tema, digamos, del organismo de certificación, sino que ya lo establece FCC. En los casos que la auditoría anual de vigilancia no pueda llevarse a cabo durante el año natural como resultado de un acontecimiento grave, se solicitará la excepción a la fundación o se suspenderá el certificado. Ambas cosas, producto de esta evaluación que indican en el primer párrafo, se podrá pedir, digamos, que a la Fundación FCC que permita una excepción o lo otro que establece es que se deberá de suspender el certificado. Nuevamente recordarles que las suspensiones de certificado en general son de 6 meses y posterior a 6 meses, si no se resuelve la situación o no se puede hacer la auditoría, lo que corresponde típicamente es el retiro. Este es un tema mucho más general del informe, ¿verdad? El tema del documento que ustedes reciben como reporte de auditoría. Importante que nosotros todo requisito que se considere como no aplicable deberá tener una justificación adecuada registrada en la sección pertinente del informe de auditoría.
Esto lo explicamos por qué, porque normalmente los auditores, cuando hay una sección que ustedes como empresa certificada le indican que no les aplica, el auditor tiene como obligación confirmar de que esto es correcto y preguntar e indagar que realmente el requisito no aplica, porque nosotros tenemos que poner, o el FCC tiene que recibir una información clara de por qué ese requisito no se está evaluando en esa empresa. Entonces, de ahí que no solamente indicar o declarar que no aplica, sino que sí se tiene que mostrar evidencia y el auditor va a estar, parte de sus funciones va a ser confirmar que ese requisito verdaderamente no aplica. El informe también de la auditoría debe cumplir con los requisitos mínimos que establece pues, la fundación. Esto será enviado a la organización certificada dentro más o menos alrededor de 2 semanas siguientes a la decisión de la certificación. Y el informe debe ser entregado a la fundación. En este caso, lo considera subirlo al portal de FCC en idioma inglés. Nuevamente es el idioma que típicamente se ha establecido como idioma general para subir toda la información. Sin embargo, ustedes como organización podrían solicitar este informe que sea redactado en el idioma en el que se realizó la auditoría. Esto, para solicitar esto, hay que acordarlo, digamos, igual previamente, mutuamente con el organismo de certificación y ustedes como organización, en este caso NSF y ustedes. Adicionalmente, nosotros todos los campos requeridos en el portal deberán sí completarse en inglés. La información que va a estar en el portal no va a estar en otro idioma más que el inglés, que va a ser como va a estar definido en el portal. Y es responsabilidad de NSF, obviamente que es, en el caso de hacer una traducción, pues sean lo más precisas lo más precisas al producto, ¿verdad? A lo que está indicando el informe. Ok. En cuanto a no conformidad, las no conformidades se redactarán siempre según el requisito más relevante del esquema vinculado a los criterios de la auditoría que estemos haciendo o la norma de prerequisito especificada. Muchas veces hay hallazgos que están, como saben, FCC es una norma de gestión y algunas veces los requisitos no son tan explícitos, entonces normalmente algunos hallazgos se redactarán o se vincularán con aquel requisito más cercano a este incumplimiento. En el caso de la aprobación de una no conforme menor, se deberá completar en un máximo de 28 días naturales. Anteriormente este plazo era distinto. Nosotros en NSF siempre hemos trabajado con 28 días, pero a partir del último día de la auditoría, ¿verdad? Recordarles que los 28 días son días naturales, lo que significa que toma en cuenta días festivos, fines de semana y todo, no son días laborales, por lo cual corre, todos los días cuentan. Para asegurarse que estos plazos se cumplen, entonces tienen que tenerlo eso en cuenta. Si llegara a darse el incumplimiento de este plazo, o sea que ustedes posterior a la auditoría presentan los planes de acción o las correcciones en más de 28 días, lo que correspondería, de acuerdo a lo que establece FCC, la suspensión del certificado. De ahí que tengan claro y lo tengan en cuenta que es muy importante, una vez finalizada la auditoría, que ustedes generen los planes de acción correspondientes y las correcciones. De ahí que siempre las auditorías se deja un informe de sitio. Entonces, acá lo que dice, omitir la resolución de una no conformidad menor de una auditoría anterior podrá conducir al levantamiento de una no conformidad mayor en la siguiente auditoría. Si en una auditoría, la auditoría previa, se había vencido una no conformidad mayor, donde ustedes se comprometieron con un plan de acción, en la siguiente auditoría, sea de seguimiento, recertificación o la que corresponda, el mismo hallazgo lo volvemos a encontrar, eso lo que nos pide FCC es que ese hallazgo se va a convertir en mayor. Entonces, esto existió en algún momento, se había omitido en la 5.0, por ahora ya no lo vuelve a retomar en la 5.1. Siguiendo con no conformidades, al detener una no conformidad crítica, una organización certificada, el primer paso va a ser la suspensión y esa suspensión se dará dentro de los siguientes 3 días hábiles a que se identificó esto. Y como les decía, va a ser por un plazo máximo de 6 meses. ¿Qué pasa a los 6 meses? A los 6 meses no es que el certificado vuelve a su estado natural, sino que ya se retira. Cuando se levanta una no conformidad crítica durante una auditoría, la organización deberá un poco proponer a la entidad certificadora, en este caso NSF, pruebas objetivas de su investigación sobre las causas raíces, los riesgos expuestos y el plan de acción correctiva propuesto. Estas evidencias serán proporcionadas dentro de los 14 días
siguientes a la auditoría. Acá lo que se agregó fue naturales, porque se malinterpretaba que eran 14 días hábiles, entonces eso extendía. No, son días naturales, días corridos. Entonces es importante que los tomen en cuenta, de ahí la aclaración que se hace. Ya para lo que es el proceso de certificación, el periodo máximo de validez del certificado, saben que en FCC es de 3 años a partir de la fecha de la decisión de certificación y con ciclos consecutivos de 3 años, ¿verdad? Siempre va de 3 años. Claro, el certificado se presentará en inglés y corresponderá al certificado colocado en el portal y los detalles del registro público. Es posible incluir el certificado en una traducción de declaración después de la declaración en inglés. Algunos alcances son un poco extensos, habría que siempre, pero sí puede ponerse tanto el alcance en español como en inglés, perdón, como en otro idioma que se requiera. La fecha de certificación inicial, es decir, la fecha de decisión del certificado después de la auditoría inicial, siempre se mantendrá mientras la organización permanezca con su CV y posea un certificado válido. Cuando hay una transferencia de un organismo de certificación a otro, pudiese ser que queden fechas o tiempos ya no queden como tan acompasados, de ahí que siempre, si permanece o se la continúa con el mismo CV, prácticamente siempre los certificados tendrán unas mismas fechas en los diferentes ciclos. Datos y documentación en el portal. Importante. El informe de auditoría. La organización certificada es la propietaria del informe. Y NSF tiene como responsabilidad asegurar que los datos que están en ese informe. Ahora bien, el certificado de una organización certificada la empresa certificada posee el certificado, pero no es propietaria. Quien es dueño del certificado o propietaria de ese documento es el organismo de certificación. NSF proporciona activamente a la organización certificada acceso a sus datos de perfil, ya sea tanto auditorías y certificación, dentro de la plataforma que este año los que ya han recibido ya, de auditorías están usando, que es el NSF Connect. NSF también asegurará que el acceso de la organización certificada solo se brinda a los individuos autorizados. De ahí, muy importante que ustedes como empresas certificadas, pues siempre tengan pues actualizada esa información. Si hay alguien que ya no está en la organización, que ya pues no está en ese rol, asegurarse que esa información es actualizada, ¿verdad? Porque obviamente el acceso al portal queda abierto para las personas que ustedes habían aprobado o habían designado como personas contacto o responsables del sistema. Entonces ahí asegurarse que esa información siempre esté actualizada para asegurar que las personas que tienen acceso al portal y a esa información son las correctas. Okay. Eso es con respecto a la parte 3. Ya modificación a la parte 4, que son los requisitos para las entidades de certificación. Prácticamente está muy vinculada con nosotros como organismo de certificación, ¿verdad? A nosotros también nos exige un poquito más, a las entidades certificadoras, entonces, nada más como un tema informativo. Nosotros nos pide que como organismo de certificación tenemos al menos 50 certificados activos en su portal. Debemos designar a una persona calificada para que se encargue del sistema de calidad en relación a el esquema FCC. Esta persona se encuentra en Estados Unidos, en el caso de nosotros de NSF. Asegurar que el personal con responsabilidades técnicas y de auditoría reúna las calificaciones más sólidas, ¿verdad? Y nosotros debemos presentar un informe anual del desempeño a la fundación y que nos ha establecido requisitos mínimos para este informe. En general es un tema más informativo, pues para que ustedes estén enterados que también hay cambios por ese sentido. Ahora bien, otra parte que tuvo algunas modificaciones fue el tema de definiciones. Entonces, como les decía, lo que está en rojo es lo que cambió, o sea, prácticamente lo pone, define todas esas definiciones, que el programa de limpieza, que es el programa establecido para la remoción de tierra, alimentos, suciedad, grasa u otras sustancias extrañas, para asegurar que el equipo de procesamiento y el ambiente se mantengan en condiciones higiénicas. Los métodos aplicados incluyen, pero no se limitan, tanto a la limpieza como a la desinfección. Un poco lo que hablamos en el tema del cross-docking para el tiempo adicional, que nos dice que es un proceso por el cual las mercancías, que pueden ser alimentos, piensos o alimentos para animales o empaques,
se descargan, clasifican, consolidan, cargan y se le envían al siguiente destino. O sea, pues no tiene ninguna modificación sustancial en la planta que los practica. La propiedad de los datos es un tema más informativo, un poco para ser transparente con el tema de datos, que es el hecho de tener derechos legales y control absoluto sobre un solo elemento o un conjunto de elementos de datos. Esto determina y proporciona información sobre el propietario legítimo de las actividades de datos y las políticas de obtención, su uso y distribución aplicada para el propietario de los datos. El tema de desinfección lo define como reducción mediante agentes químicos o métodos físicos, el número de microorganismos en el ambiente o a un número que no comprometa la inocuidad de los alimentos. Incluye un tema que para mí es muy relevante, que es el tema de cultura de inocuidad alimentaria. Son los valores, creencias y normas compartidas que afectan la mentalidad y el comportamiento hacia la inocuidad de los alimentos en y a través y a lo largo de una organización. Esto es una incorporación de lo que dice tal GFCI. GFCI también está dentro de su versión nueva de evaluación de normas, también incluye el tema de cultura de inocuidad alimentaria. Si ven lo que vimos en las modificaciones de requisitos, no aparece el tema de cultura de inocuidad y calidad. Sin embargo, FCC en su portal, por eso es muy importante que accesen al portal y a las guías que tiene una guía para el tema de cultura de inocuidad alimentaria. Lo que estableció FCC que ya en sus requisitos actuales de las normas, especialmente de ISO 22000, incluye de manera implícita los temas de cultura de inocuidad. De ahí que, si bien no está incluido en la presentación, es muy importante que ustedes pues vayan y revisen esta guía, ya que la idea es que la interpretación o el abordaje de esos requisitos que ellos definen que son cómo se cumple con ese requisito, es como se debe abordar ustedes como empresas certificadas. De ahí que sea relevante que tomen estas guías. Auditoría de seguimiento, aquí nos dice que una auditoría complementaria o una auditoría regular, para la cual se requiere una visita adicional cuando la auditoría no pudo completarse en el tiempo previsto y el plan de auditoría no se pudo realizar de manera completa. Dado que el seguimiento forma parte de una auditoría regular, se completará en un plazo corto después de la auditoría principal. Una auditoría de seguimiento también incluye el cierre in situ de no conformidades. Hay algunos casos, especialmente no conformidades mayores o de este tipo, donde es necesario hacer una auditoría posterior a la auditoría donde se identificó el hallazgo mayor, por ejemplo, para asegurarse que se implementó correctamente y se corrigieron, se tomaron las acciones correctas. Muchas veces eso se hace en el contexto de una auditoría de seguimiento, de ahí que lo aclara FSC. Ok. Acá dos normas aprobadas, dos temas que son distintos, normas aprobadas por GFCI y normas reconocidas por GFCI. Normas aprobadas por GFCI son normas consideradas técnicamente equivalentes por la GFCI. La equivalencia técnica es en una categoría del proceso de evaluación comparativa de la GFCI dedicada a los dueños de norma. Reconoce la equivalencia del contenido de normas en el ámbito pertinente de los requisitos de evaluación comparativa. Esto está incluido en la parte 3. Y una norma reconocida GFCI son normas que han sido evaluadas con éxito en relación a los requisitos de evaluación comparativa GFCI. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la primera, las aprobadas, por ejemplo, todas las normas de procesamiento de alimentos, por ejemplo, BRC en la parte de alimentos, SQF, IFS, FSC, son normas, digamos, aprobadas GFCI, son equivalentes entre sí. Y las normas reconocidas por GFCI son todas, ¿verdad? Porque hay parte de producción primaria como Global Gap, están las de empaque, ¿verdad? Todas esas normas, junto con las de alimentos, todas fueron aprobadas y están reconocidas por GFCI. Es un tema nada más de saber cuál es la manera de llamarles correctamente. Los datos en el portal, un elemento de información que describe un hecho relacionado con el esquema, que puede ser una colección de caracteres y números que constituyen un texto legible y comprensible para el ser humano, y archivos y anexos. También es un nuevo término de definición que está incluido. Acá se tradujo, todavía la versión en español de la 5.1 no está disponible. Acá se tradujo como saneamiento, que es una traducción de la palabra en inglés, que tal vez no sea la más correcta, pero bueno, es la que
Vamos a utilizar todas las acciones relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de las condiciones de higiene en un establecimiento que van desde la limpieza y la desinfección del equipo específico hasta las actividades de limpieza posteriores en todo el establecimiento. Esto incluye también actividades de limpieza de edificios, estructuras y terrenos. Evento grave, un poco para considerar qué fue lo que nos dice que en las situaciones qué se hace con un efecto grave y cómo se tiene que abordar, que lo vimos en la parte que nosotros como organismo de certificación debemos de tomar para ver si se pide una excepción a FCC o se suspende el certificado, ¿verdad? Esa decisión siempre la toma FCC o la fundación. ¿Para acá nos dice que es un evento grave? Es una circunstancia fuera de control de la organización, comúnmente conocida como fuerza mayor o acto de Dios, que impide que se lleve a cabo una auditoría planificada. Entre los ejemplos figuran guerras, huelgas, disturbios, inestabilidad política, tensión geopolítica, terrorismo, delincuencia, pandemias, inundaciones, terremotos, piratería, informática malintencionada y otros desastres naturales o provocados por el hombre. Cuando se da una situación, un evento grave, es cuando se puede optar por lo que conversábamos hace un rato en cuanto a manejo de situaciones graves. Perfecto. Yo creo que por ahí ya prácticamente estaríamos. Y bueno, nos queda el último tema en agenda, que era el de los pasos siguientes. ¿Qué viene? Eso es tal vez lo que más le interesaba a todo el mundo, estaba un poco más tenso. Bueno, no he recibido todavía ni la auditoría en la versión 5.0 y ya hay una 5.1. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos dice FCC? Nos dice que todas las auditorías efectuadas a partir del 1 de abril de 2021 ya deben estar ajustadas, alineadas a versión 5.1. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que se haga antes del 1 de abril, o sea, prácticamente hasta el 31 de marzo, podrá ser ejecutado con la versión 5.0. Sin embargo, si ya pasamos un día y ustedes van a recibir la teoría post o ya a partir del 1 de abril, a partir de ahí, todas las auditorías de FCC van a estar con la versión 5.1. Ya no se podrá hacer la 5.0. Entonces, ya bajo eso en mente y ustedes sabiendo cuándo son los ciclos que les toca la auditoría, ya podrían las que les corresponde ir haciendo los ajustes para asegurarse que se está en cumplimiento. En este caso FCC, pues NSF ha tenido contacto y nos va a ir asistiendo a nosotros como CB y a nuestras organizaciones certificadas para la transición. La idea, lo que se pretende o lo que está esperado es que a inicios del mes de diciembre se publica un documento de actualización, ¿verdad? Describiendo el proceso y los requisitos. Entonces es importante que ustedes siempre estén accesando o ya ténganlo ahí pendiente para revisar cuando FCC emite estos documentos. También es muy probable que lo que nos informan que se va a hacer un seminario web cerca del 26 de noviembre y que nuevamente sobre las modificaciones de FCC, ese lo va a hacer directamente FCC. Y lo que se espera es que se publique también otro documento en la versión 5.0 con marcas de cambio, ¿verdad? Un poco resaltados para que ustedes puedan, las empresas y los organismos de certificación y auditores, puedan identificar más claramente cuáles son los cambios que introdujo este cambio, esta nueva versión, ¿verdad? Que nos va a permitir decir exactamente aquí cambió o no, ¿verdad? Un poco, de cierta manera, todo lo hicimos al marcar en rojo las modificaciones, pero va a ser un documento ya oficial de FSC. Bueno, en general era un poco lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Agradecerles la disponibilidad para pues, participar, juntarse en esta reunión y tomar el tiempo de esta actualización, pues para actualizarlos y que ya estén más atentos a aquellos que les va pues a aplicar esta nueva versión en un futuro cercano. Así que creo que mis compañeros van a abrir la sección de preguntas para aquellas consultas que nos tengan sobre esta presentación que hemos hecho el día de hoy. Muchísimas gracias, Julio. Y sí, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Te voy a leer algunas de las preguntas que respondieron los participantes. De todas formas, les comento a todos que todas sus preguntas van a ser contestadas y se les enviarán por correo electrónico.
Bien, la primera pregunta es, ¿la revisión de especificaciones que se mencionan en el 2.5 es anual? Ok, lo que vimos en este nuevo requisito, lo que pide es que esas especificaciones estén alineadas con los criterios del cliente, de inocuidad y de legal. Si bien no se establece un plazo como mínimo, exactamente como en otros, como el que hablamos en el requisito de las inspecciones en sitio, digamos, las especificaciones no lo menciona, sin embargo, creemos que es una buena práctica. Si no han habido cambios, por lo menos confirmar de que esa especificación sea vigente y que sea revisado, ¿verdad? Porque lo que se requiere saber es cómo la empresa asegura que esa especificación sigue estando alineada con los requisitos del cliente, con las necesidades o los requisitos legales o con los temas de inocuidad. Entonces, si bien no hay un plazo, una frecuencia de un año se considera prudente para poder asegurar que eso es así. Obviamente, si en ese plazo de un año hay otros cambios, puede ser que ustedes requieran hacer una modificación, una actualización de las especificaciones. El espíritu del requisito es que, como ustedes como organización van a asegurar que esa revisión de especificaciones se hace de tal manera que siempre estén actualizadas en cumplimiento de inocuidad, de legalidad y del cliente. Gracias, Julio. La siguiente pregunta es, ¿a partir de qué fecha se comienza a auditar con esta versión? Perfecto. Tal como lo presentamos en unas diapositivas hace poquito, la expectativa de FCC es que a partir del 1 de abril de 2021, todas las auditorías que se hagan con FCC sean con esta versión 5.1. Así que el 1 de abril va a ser el punto de inicio de la aplicación de esta nueva versión. Gracias, Julio. Otra pregunta es, ¿existe un tiempo predeterminado para la actualización a la versión 5.1 para aquellas organizaciones que se encuentran certificadas? Sí, un poco relacionado con la anterior pregunta, es un poco lo mismo. Se está emitiendo ahora en noviembre y la idea es que se va a dar exactamente ese mes de noviembre, diciembre y prácticamente el primer trimestre del año 2021 para que las empresas hagan esa transición. Si ustedes son de las empresas, la que hizo la pregunta es de las empresas que tienen su certificación anual después del 1 de abril, ese va a tener que ya tenerlo implementado. Igual, para aquellas que les toca más a final de año, igual la invitación siempre es que lo más pronto posible hagan estas modificaciones. En realidad, si bien hay inclusión de nuevos requisitos, muchos de ellos ya son prácticas que ustedes tienen y que alentarlos a que vayan desarrollando esto en este plazo que nos va a dar prácticamente son de poco menos de 5 meses para esa transición. Gracias, Julio. La siguiente pregunta ¿es necesario tener capacitación en comprensión de la versión 5.1? En realidad los cambios no, si son introduce varios cambios, pues es importante que ustedes como empresa revisen el documento, la versión 5.1 de FCC, desarrollen los cambios y los implementen. La formación, si la pregunta está vinculada con auditores internos, creo que con una capacitación, digamos, interna y actualización de esa información sería suficiente. Siempre tomar en cuenta que eso se tiene que evaluar como parte del sistema de gestión y sí lo que esperaríamos es que auditorías internas que ustedes realicen las estén ya ejecutando con las versiones 5.1 si cuando se van a recibir la auditoría ya están en el periodo de aplicación de esta nueva versión. En cuanto a formación, pues creo que pues es deseable, pero podría no ser necesario. Siempre recordarles que la versión 5.0, que es la que a hoy estamos haciendo, incluía un cambio significativo en la versión 2018, que es así relevante que hayan recibido pues una formación. Pero este cambio de requisitos en a 5.1 no es tan, es más interno y que podrían desarrollarlo por otros medios. Gracias, Julio. La siguiente pregunta es si NSF va a realizar alguna capacitación, así como lo ha hecho en otras versiones. Sí, claro.
los compañeros del área de training muy probablemente en los meses venideros van a definir sus planes de ejecución de actividades de capacitación para el 2021 y muy probablemente vayan a estar incluidas ya la capacitación completa de FCC con su versión 5.1. Entonces, creo que la respuesta es sí. Lo que aún no los podemos confirmar son las fechas en las cuales se va a ejecutar estas actividades. Gracias, Julio. Siguiente pregunta. ¿Puedes aclarar un poco más el tema de la cultura de inocuidad? Perfecto. Sí, un poco, como les decía, cuando estamos viendo el tema de definiciones, la presentación no incluye nada de cultura de inocuidad. Eso es un requisito que está incluido como la parte de las normas GFCI. Sin embargo, FCC vio que este requisito, y de acuerdo a la evaluación que se hizo, que este requerimiento está de manera implícita en sus normas. Para esto, entonces, FCC desarrolló una guía que está en su portal, que los invitamos a que la descarguen, de cómo cómo considera FCC que esos requisitos de cultura de inocuidad ya están inmersos en su norma y cómo deberíamos de interpretar esos requisitos e implementar esas acciones. Entonces, si bien no hay un requisito adicional explícito sobre cultura de calidad, cultura de inocuidad, es importante que vean la guía porque probablemente cuando se hagan las auditorías, el enfoque de acuerdo a la guía que se está dando de FCC es lo que se le va a tratar de dar énfasis para evaluar el tema de cultura de inocuidad a las empresas. Entonces, ingresar a la página de FCC, descargar la guía de cultura de inocuidad y tratar de implementar la interpretación o alinear su sistema a la interpretación definida en esta guía. Muchas gracias, Julio. Y ya por último, la última pregunta es, ¿con estos cambios, las auditorías para el año venidero no anunciadas se mantienen? Sí, FCC no ha hecho ninguna modificación con respecto a este criterio. Como les decía, ya es un tema de requisito de FCC, que es cada 3 años y continúa. Y como les decíamos en la presentación, el organismo de certificación, en este caso nosotros como NSF, tomaremos la decisión de en cuál auditoría vamos a ejecutar esa no anunciada. A diferencia de la versión anterior, no hay una restricción de decir que como hay cambio de versión no se puede hacer una anunciada. Eso no se ha indicado, por lo cual si para ustedes 2021 les toca una anunciada y les toca en el periodo que es 5.1, sí se podría hacer una anunciada. Así que también lo tomen en cuenta que es una posibilidad. Excelente, muchísimas gracias, Julio. Y pues bueno, con esto damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo a toda la audiencia que las preguntas que enviaron serán respondidas y enviadas a su correo electrónico. Y pues bueno, con esto terminamos el webinar del día de hoy. Te agradezco mucho, Julio, por tu tiempo y por compartir con nosotros tus conocimientos. De parte de NSF, quiero agradecer a toda la audiencia del día de hoy por haberse dado el tiempo y el espacio para estar este día con nosotros, para conocer más sobre los cambios en la nueva versión de FSSC 22000. Si llegan a tener alguna otra pregunta, les agradeceré que pues con mucho gusto la manden al correo electrónico. Aquí están los datos de contacto de Julio. Y pues bueno, con esto terminamos. Julio, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, agradecerles a todos el tiempo y que se estén cuidando bien en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.